un poquito sobre esta novela que han leído ustedes. El Camino de Sherlock para mí fue un libro importante dentro de lo que es mi recorrido en la narrativa juvenil. Es un libro que publiqué, bueno, como ya saben, en el año 2007. Inicialmente para mí era un libro único, es decir, que no pensaba que iba a ir más allá de ese libro, pero quizás el hecho de que tuvo una buena recepción entre los lectores, que ellos me animaron a darle una continuidad, y así es que después en realidad el Camino de Sherlock es la primera parte de una serie, o sea, el primer tomo de una serie de 3 libros que se ha llamado El Nuevo Sherlock. Creo que en España está publicado solo el primero, solo el que leyeron ustedes, pero los otros 2 están en varios países y también en versión digital. Los otros se llaman No es fácil ser Watson y No me digas Bond, es el tercero. Y de alguna manera, ¿por qué seguí esta saga? Más allá de la recepción de los lectores, fue un poco porque estos personajes se me habían quedado como muy metidos y me gustó la idea de verlos desde los distintos puntos de vista. Entonces, así como el Camino de Sherlock es contado por Francisco, o Sherlock, es decir, es su narrador y su protagonista principal, decidí que luego hacer un cambio en el punto de vista, un cambio en el procedimiento narrativo en los otros 2. Entonces, el segundo libro es narrado por Arturo, o Watson, lo cual me permitió verlo a Francisco desde otro punto de vista, y en el tercer libro ya hay un punto de vista alternado, es decir, un capítulo cada uno. Con ese decidí cerrar la saga, ¿no? ¿Cómo empezó el Camino de Sherlock? Que es quizás lo que a ustedes puede interesarles porque es el que han leído. Para mí empezó con la idea de trabajar un personaje de estas características, es decir, con una inteligencia excepcional, muy especial, que se destaca en ese aspecto, y en otros aspectos su vida es bastante complicada porque tiene esta, digamos, disfunción social, por decirlo de alguna manera. Yo llegué un poco a este personaje con un trabajo periodístico. En esa época yo estaba trabajando como periodista y había accedido a unos estudios sobre los chicos con altas capacidades y cómo es su desenvolvimiento escolar. Me sorprendió mucho descubrir que muchas veces les costaba mucho manejarse en la escuela. No tenían un resultado como uno esperaría para personas de inteligencia tan notable. Y eso tenía que ver mucho con este tema social, con la dificultad de establecer lazos con sus pares. Entonces leí bastante sobre este tipo de adolescente, digamos. Me gustó pensarlo como un personaje para un libro. Y como se dan estas cosas, quizás por casualidad, en ese momento yo estaba leyendo un libro de un autor inglés que se llama Julian Barnes, que en parte es la biografía de Arthur Conan Doyle. Y eso fue lo que me estimuló a tirarlo por el lado de Sherlock Holmes, porque pensé que a este personaje que tenía estas características, digamos, de una cierta frialdad, una dificultad de relación y demás, le tenía que gustar mucho Sherlock Holmes, porque justamente Sherlock Holmes tiene estas características similares. Entonces decidí que Francisco iba a ser un fan de Sherlock Holmes, y para eso, bueno, me puse a leer con mucha atención todos los libros protagonizados por Sherlock Holmes, y ahí fue como un poco que mi novela se volcó hacia lo policial. Bueno, esta es un poco la historia de cómo fue construida esa novela, digamos, por dos lados, por el lado más del desarrollo del personaje que han visto ustedes y por otro del caso policial, ¿no? Bueno, así que escucho las preguntas que tengan ganas de hacerme. ¿Qué hizo que se dedicara a escribir libros? Bueno, creo que me gustó siempre escribir. No lo había pensado como una profesión, no había pensado que en mí misma como escritora, hasta bastante avanzada en mi vida. Siempre había escrito, cuando era chica escribía cuentos y demás, pero simplemente como un juego, y de adolescente, digamos, coqueteé un poco con eso, hice algunos talleres literarios, pero de todas formas seguía sin verme como escritora, y desde luego me recibí de traductora, y finalmente terminé en el periodismo. Y cuando mi hija, que hoy ya tiene 23 años, cuando mi hija era chiquita, empecé a escribirle para ella,
escribirle a ella cuentos como un juego básicamente, y me empecé a entusiasmar. Me di cuenta que en ese espacio, en la literatura para chicos, me sentía muy cómoda, me fluían las ideas, y bueno, fueron avanzando los cuentos hasta que finalmente decidí presentar un conjunto de cuentos para un libro, y así fui avanzando por este camino hasta que, bueno, dejé el periodismo. ¿A qué edad comenzó a escribir? Difícil de decir. En realidad escribí siempre, pero escribir profesionalmente a los, digamos, 38, 39 años. Hola, me llamo Ángel. ¿Cómo empieza una idea para un libro? Bueno, una idea viene de lugares muy distintos. Es lo más difícil, diría, para mí por lo menos es lo más difícil, lo más importante también en un libro, porque el resto creo que tiene que ver bastante con la disciplina y el trabajo constante, pero la idea original es algo que tiene que aparecer, que si no está, no hay de dónde construir, ¿no? Para mí las ideas surgen de lados muy distintos. Como les decía, esta de El camino de Sherlock surgió de esos estudios iniciales que leí. Otras ideas han surgido de algo que leo quizás en un diario, de algo que veo por la calle, de algo que alguien me cuenta. A veces surge simplemente del interior de uno sin que uno sepa exactamente cómo, ¿no? Cómo aparece esa idea en la cabeza. Pero para mí, quizás por mi origen profesional como periodista, muchas de las ideas realmente tienen que ver con la realidad y con muchas veces con algo que leo en los diarios. Por ejemplo, hace no sé mucho publiqué una novela aquí en Argentina que se llama La noche del polizón, que trata de unos chicos africanos que se esconden en un barco sin saber a dónde va y terminan acá en Buenos Aires. Y eso justamente tuvo que ver, bueno, con que leí que había unos chicos africanos que habían llegado de esas maneras, me propuse buscarlo, en fin, ese trabajo periodístico pre-escritura que muchas veces me tomo y que tiene que ver, bueno, con esto, ¿no? Con noticias de la realidad. ¿Dedica mucho tiempo a escribir? Escribir todos los días. En este momento estoy, digamos, dedicada absolutamente a esto, es decir, que no tengo otro trabajo, así que todos los días me siento un rato frente a la computadora, aquí donde estoy, a escribir, a corregir lo que he escrito el día anterior. No sé decir cuántas horas porque no me lo pongo, digamos, como una tarea con reloj, sino que es, bueno, el tiempo en el que siento que el trabajo está dando frutos, y cuando ya no va porque estoy cansada o por otros motivos, entonces lo dejo. Buenos días. De los libros que has escrito, ¿cuál le gusta más? Es muy difícil de decir. Son libros distintos, hay libros para chicos más chicos, otros más grandes, hay libros de cuentos, hay novelas. Quizás podría decir que para algunos, que algunos de esos libros han sido más significativos para mí, han sido más importantes en mi historia como escritora. Quizás uno de ellos es El complot de las flores, que es un libro que salió en el año 2003 y que de alguna manera me marcó un poco el camino, porque hasta ese momento, ese fue mi segundo libro, y hasta ese momento yo me veía a mí misma como periodista, y en ratos libres esto de escribir era prácticamente un hobby, escribir libros, y ese libro tuve la enorme suerte de que ganara el premio Barco de Vapor en España, y entonces eso me abrió muchas puertas para publicar y para escribir, y